Buenos días a todos. El día de hoy les voy a mostrar cómo limpiar un lenguado. Aquí tienen una pieza fresca, fresquita. Un lenguadito de 4 kilos. Tiene su lado blanco, que es donde se apoya, y el lado de color, que se camufla y tiene los dos ojos por el mismo lado. Entonces, para esta maniobra voy a usar un cuchillo grande y uno más pequeño. El grande generalmente lo uso para sacar el cuero. Y vamos a partir aquí con los cortes. Entonces me voy a pegar a la cabeza. Y a diferencia de otros peces, vamos a ir por la línea media. Y vamos a sacar 4 filetes. Está bien gordito este lenguadito. Un pedazo de filete. Una hembra. Estos son los huevitos del lenguado. Aquí tenemos un filetito. Miren el grosor. Los huevitos del lenguado, que voy a limpiar porque están con arena. Y aquí siempre uno se va pegado al espinazo. Aquí estoy cortando un par de costillas, que se las vamos a sacar. O sea, como el nacimiento de las costillas, ¿vale? El lomo. Antes de pasar a la mitad, voy a separar acá. Aquí me queda un tramo que tiene espina. Entonces, aquí hay una línea con unas pocas espinas.
Sacamos las espinas. Ahora, para sacar el cuero, tengo mi filete. Pesco esta mitad de tijera para usarlo para sostener el cuero contra la tabla. Y me voy bien apegadito entre el cuero y la carne. A mí me gusta hacerlo más lentamente que rápido, para no rajarlo y tener tanta merma, porque hay veces que uno lo hace rápido y te sale el tiro por la culata, como se dice, y pierdes harta carne. Ahí tenemos un lomito lenguado. Y aquí volvemos a hacer el mismo procedimiento. Bien apegado al cuero. Con harto ángulo. Tenemos el cuero y tenemos nuestro filete sin piel ni espina. Ahora nos vamos por la otra mitad. Voy a pegar a la cabeza. Y si se fijan en el lenguado, tiene esta línea, no sé si se alcanza a divisar bien. Esa es la línea que yo corto hasta el esquilón y de ahí me voy para ambos lados sacando los filetes, despegando. Entonces, vamos por la línea media. Bien apegado al esquilón para aprovechar al máximo la carne. Ahí estoy cortando unas espinitas, que se lo voy a sacar igual como antes. Se lo voy a mostrar en mayor detalle. Esa parte del chape en realidad normalmente no se come, no queda el filete. Bueno, se aprovecha como el filete mismo. Voy a despegar el... Bien pegadito al esquilón.
2 filetes. Filetes de lenguado. El que quiere puede aprovechar las mejillas. El lenguado igual tiene buena mejilla, mira. Guardián. Y aquí tienen mejillas de lenguado. Mejilla. Esto estaba medio roto por el disparo. Y está. Estaba roto por el disparo. Bueno, ahí está el esquilón del lenguado, el cual pueden aprovechar para algún caldito, alguna base. Aquí la vas a ver el despunte donde está la espina. Nuevamente pinchamos el cuero desde la cola y empiezo a sacar a despegar el filetito de la carne, de la piel. El cuero, filete sin piel ni espina. Y mismo procedimiento nuevamente. El cuero. Aquí tiene una espinita que se la vamos a sacar. Y filete sin piel ni espina. Eso sería todo.